voz de la Reforma, un mensaje de amonestación pero lleno de esperanza para la cristiandad de hoy. Juan Hus dijo: es preferible herirlo con la verdad que matarlo con la mentira. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En todas las edades Dios levantó siervos suyos para amonestar tanto al mundo como a la iglesia. Elías, Juan el Bautista, los apóstoles Lutero, Wesley, Jerónimo, Juan Hulo, Valdense, los albigenses no callaron hasta ser silenciados por el hacha del verdugo. Así será también ahora. Ha caído Babilonia, anuncia por doquier el ángel del Señor. Y la muerte lo porque son evangélicos serán absueltos, no seréis absueltos, Señor. Ninguno fue raptado, ahí están muertos, tirados en el suelo, por haber enseñado doctrinas falsas, equivocadas, por tener pastoras en la iglesia. Si tienes una mujer como pastora en tu iglesia, sea metodista, bautista, adventista, pentecostal, retírate de esa iglesia. ¿Qué pasó con los pastores? ¿O se comieron la grosura y se vistieron de la lana? Voy a poner fin a su oficio de pastores. En la lucha, en la lucha, en la lucha. La muerte lo podrá. Amanece la mañana pronto ya, la estrella del oriente ya vendrá. Pronto el alba como un bálsamo será, ni la espada ni el peligro lo podrán. Cuando Cristo en el santuario celestial diga pronto la palabra hecho está. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrán. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrán. Buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas católicos y evangélicos que en este momento nos están mirando por el canal 47, el programa de la Voz de la Reforma. Hemos estado estudiando, mis amados hermanos, toda esta semana relacionado al día de reposo, al día verdadero, el séptimo día que menciona las Sagradas Escrituras. Hemos mencionado, mis queridos televidentes, hermanos y hermanas católicos y evangélicos, que el pastor enseñó a no matar, a no hurtar, a no cometer adulterio, enseñó 9 de los 10 mandamientos, pero un mandamiento lo encarpetó, lo escondió y nunca dio a conocer al pueblo de Dios. Nunca les hizo conocer al pueblo de Dios. Ese es el cuarto mandamiento que ahora está saliendo al aire para que el pueblo de Dios conozca, porque como nunca han escuchado, cuando se les habla del cuarto mandamiento de la ley de Dios o los de los 10 mandamientos, nuestros hermanos y hermanas se corren aterrorizados, asustados, porque se habla de la ley de Dios. Porque este ministro, llamado pastor, llamado reverendo, superintendente de todas las sectas religiosas, no son siervos de Dios, son siervos del diablo, son siervos de Satanás. Es por eso que es el único que no le gusta que le hablen de la ley de Dios, es Satanás. No quiere que le hablen del cuarto mandamiento, pero porque el cuarto mandamiento les pone al descubierto a Satanás, el diablo,
y a todos sus ángeles que verdaderamente Satanás no es Dios. El cuarto mandamiento habla de un Dios creador de todas las cosas. Acuérdate del día sábado para santificarlo, dice el versículo 8. Y el versículo 11 dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por lo tanto, bendijo Dios el día de reposo, el sábado, lo bendijo y lo santificó, por cuanto él reposó en ese día. Y el diablo y Satanás, que no ha creado nada, es por eso que él no quiere que se hable relacionado al cuarto mandamiento. Con razón el pastor no enseñó este cuarto mandamiento, pero sin embargo, mi apreciado hermano enseña el resto de los mandamientos, pero sin embargo también enseña que la ley de Dios no es para los cristianos. Entrando estos siervos, mi apreciado hermano, ya saben de quién, entrando en una contradicción, mientras enseñan 9 de los 10 mandamientos, dicen que no se debe guardar los mandamientos, por cuanto el cuarto mandamiento no lo quieren decir y completar los 10. Por causa del cuarto mandamiento es la que estos señores pastores anulan prácticamente toda la ley de Dios, los 10 mandamientos. Sin embargo, mi apreciado hermano, la voz de la Reforma ahora está sacando a luz que existe un cuarto mandamiento que el señor pastor nunca enseñó a la feligresía, al pueblo de Dios que está metido en todas estas congregaciones que han caído en una apostasía y en una rebelión contra Dios. Por eso el señor pastor va a tener que dar cuentas, Señor, a Dios de esta maldad que ha hecho con el pueblo de Dios. Pero la voz de la Reforma proseguirá hablando al pueblo relacionado a este mandamiento que fue ocultado, archivado, escondido por el señor pastor y reverendo. Hemos visto que el sábado, mi apreciado hermano, en esa ley que Dios le dio a Moisés, en esas tablas de piedra, ahí también estaba el cuarto mandamiento, el día de reposo, el séptimo día. No solamente están 9 mandamientos, están 10 mandamientos. Y el día de reposo, el séptimo mandamiento, está en el mismo corazón de las tablas de piedra que Dios le dio a Moisés, indicándole que deben de guardar el día de reposo para demostrar que Él es el verdadero Dios, por cuanto Él creó los cielos, la tierra, el mar, la fuente de las aguas y todo lo que nuestros ojos ven. El apóstol Pablo dijo, las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles por las cosas hechas por Él. Por eso, mi apreciado hermano, viendo las cosas, viendo la naturaleza, los astros, la luna, las estrellas, lo colgó sobre la nada, pensamos en un Dios creador. Amén. Nosotros no venimos, Señor, por esa teoría evolutiva, sino somos creados por Dios, somos hijos de Dios, hijas de Dios, creados por un amante Padre que creó a su semejanza, como menciona en el libro de Génesis. Y Él dio el séptimo día para que toda la humanidad pudiera adorarlo ese día. También, mis amados hermanos, hemos hablado que esas tablas de piedra que Dios le dio a Moisés es una muestra, un ejemplo, una copia del verdadero santuario, en que en el verdadero santuario celestial está el arca del pacto, en donde están las tablas del pacto, en donde se encuentra también el séptimo día, en el corazón de la ley original que está en el santuario celestial. También hemos mencionado que nuestro Señor Jesucristo guardó el sábado.
se guardó todo el Antiguo Testamento y cuando vino nuestro Señor Jesucristo, Él guardó el sábado. Hemos visto también que después de su muerte se guardó el sábado. También les hemos enseñado, mi apreciado hermano, en este tiempo crucial de la historia, hemos enseñado de que los apóstoles y la iglesia primitiva han guardado el sábado. El día de ayer hemos estado viendo el capítulo 4 del libro de los Hebreos, a la cual lo vamos a volver a lecturar para luego proseguir con nuestro estudio de esta tarde. Estamos estudiando el sábado, el verdadero día de reposo. Posteriormente vamos a ver quién lo cambió y por qué guardan el domingo si eso no existe aquí en las Escrituras. Posteriormente van a ver ustedes quién lo cambió. Pero en la Biblia no aparece la palabra domingo y estamos estudiando ahora que la iglesia primitiva y los apóstoles guardaron el día sábado, el séptimo día. Vamos a dar lectura Hebreos capítulo 4, verso 4. Le damos lectura, gloria al Señor. Hebreos 4, 4, gloria a Dios. Amén. La palabra escrita dice así: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Amén. Gloria al Señor. Ahí está. Hebreos se escribió el año 63 de nuestra era cristiana. Nuestro Señor Jesucristo murió el año 31. Más o menos 32 años después de la muerte de Jesús, el apóstol Pablo está enseñando, quiere decir que no se había anulado, el sábado no se había cambiado, como enseña el señor pastor. Es que no hay que creer en el pastor, mi amado hermano metodista, bautista, pentecostés, testigo de Jehová, mormón, adventista, pare de sufrir. No tenemos que creer en el pastor. Ya te hemos demostrado que quizás en algún momento volveremos a indicarte las razones por las cuales no se debe de creer en el pastor. Y una de las cuales, miren lo que enseñó este pastor. El pastor metodista, bautista, pentecostal, testigo de Jehová, mormón, pare de sufrir, movimiento misionero mundial, enseñaron y enseñan todavía que Jesús murió en la cruz y anuló el día sábado. Increíble, o lo cambió, no sé, pero el apóstol Pablo, en quien sí tenemos que creer, mi apreciado hermano, nos va a enseñar el año 63, 32 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 4 dice: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. ¿Qué necesidad tenía el apóstol Pablo de hablar del séptimo día? Si tenían razón los pastores de que el séptimo día ya no se debe guardar, ¿por qué habló o habla hasta ahora llega a nosotros las palabras del apóstol Pablo en el verso 4 del capítulo 4 del libro de los Hebreos, el año 63, donde dice: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, haciéndonos recordar la obra de la creación, y creó Dios todas las cosas en 6 días, y el séptimo día creó un día más, y reposó ese día, descansó, lo bendijo y lo santificó. Por lo tanto, el séptimo día, ponte a pensar, mi hermano, es un día distinto que los otros días de la semana. Lo hizo un día diferente al resto de los días de la semana. Él reposó, 1, lo bendijo Dios, y 3, lo santificó. No hay ningún día de la semana, a excepción del sábado, que sea un día santo, un día bendito. Y Dios mismo le llamó al sábado su día santo. En el libro de Isaías, en el capítulo 58 me parece, vamos a darle lectura para que usted vea cómo Dios
le llama a su día santo. Miren, y para usted no es santo. ¡Qué bárbaro, mi apreciado hermano! Dios dice, mediante el profeta Isaías, en quien tenemos que creer, dijo así. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Isaías 58:13. Si retrajeres del día de reposo sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, Ay. y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. Amén. Ahí lo tienes, mi apreciado hermano. En mi día santo, si tú retrajeres tu pie de hacer tu voluntad, de hacer lo que tú quieras ese día, y le llamares delicia santo, es mi día santo, está diciendo Jehová Dios, mi apreciado hermano metodista, bautista, pentecostés. Ve cómo te enseña el profeta Isaías, diferente a lo que enseñó este señor pastor. Uno es el siervo de Dios y el otro es el siervo del enemigo de Dios. Así es, mi apreciado hermano. La verdad duele, pero sana. Eso es la razón. Por eso le decimos con toda verdad, el día sábado es el día de reposo verdadero que los apóstoles hablaron y lo guardaron. Y en el verso 9, para todos los que no han podido escuchar el día de ayer, en el verso 9 del libro de los Hebreos, dice así de la siguiente manera, lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Ahí está, ¿ve? Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Qué día es ese día de reposo para el pueblo de Dios? Lo que está hablando en el verso 4. Está bien claro. El verso 9 dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Qué día es el reposo? Aquí la lucha es entre el sábado y el domingo. ¿Qué día es el reposo? ¿Será el sábado? ¿Será el domingo? Señor, es el día que lo menciona en el verso 4. ¿Y qué dice el verso 4? Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y el verso 9 dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Por lo tanto, el pueblo de Dios tiene que reposar el sábado. El que es pueblo de Dios reposa el sábado. Eso es lo que está enseñando el apóstol Pablo. Pero el pastor enseñó al revés. El que no es pueblo de Dios reposa cualquier día de la semana. Pero acá dice el séptimo día, pero vamos a ver en la otra versión, ¿qué dice el verso 9? Para que usted, Señor, complete su idea, lo que yo les estoy diciendo en este momento. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Qué día es ese reposo? Entre el sábado y el domingo. Es el día que dice en el versículo 4, el séptimo día. Eso es el sábado. Pero vamos a darle lectura, el verso 9, en otra versión, para que se te vaya la idea de lo que quizás podría estar errando. Podrían ustedes pensar así. Pero ¿qué dice el versículo 9 en otra versión? Lo damos lectura, gloria a Dios. Amén. Por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Amén. Ahí está, mi apreciado hermano. Completo la idea. Por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Bien claro, aun si no estuviera esa versión y que dijera que el sábado es el reposo que queda para el pueblo de Dios, si no dijera así, solamente se saca conclusión. El verso 9 dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Qué día es el reposo entre el sábado y el domingo? El verso 4 lo menciona, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Por lo tanto está hablando del séptimo día. El reposo, Dios reposó de todas sus obras en el séptimo día. Mi apreciado hermano metodista bautista. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Es el día que se menciona en Hebreos 4:4. ¿Qué día? El séptimo día. ¿Qué día es eso? El día sábado. Reposo quiere decir sábado. Sábado quiere decir reposo. Es el único día que Dios le puso
nombre. Mi apreciado hermano, nos vamos a un corte comercial y luego estamos retornando, gloria al Señor. Nos vamos al corte. Muy bien, mis amados hermanos, estamos retornando. Estamos viendo que el verdadero día de reposo es el sábado. Estamos hablando del sábado, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento del decálogo, del testimonio. Cualquiera de esas palabras se puede utilizar y es lo mismo. Por lo tanto, hemos visto que el apóstol Pablo, el año 63, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 4, va a enseñar relacionado a este cuarto mandamiento que el pastor en nuestro tiempo lo encarpetó, lo guardó, lo escondió y nunca enseñó a los miembros de la iglesia. Por eso ignoran nuestros hermanos miembros de estas congregaciones, ignoran lo que es el cuarto mandamiento, no saben. Ellos piensan que son 9 nomás los mandamientos, son 10, y cuando se les pregunta cuál es el 10º y cuál es el otro que falta, no conocen, no saben, piensan que es el domingo, porque así les enseñó el señor pastor. Muy bien, vamos a lecturar nuevamente entonces el verso 9, dice: por tanto queda un reposo, nos dice el apóstol Pablo, un reposo para el pueblo de Dios. También tenemos otra versión en la cual podemos nosotros darle lectura para que podamos comprenderlo mejor, mi apreciado hermano. En el libro de los Hebreos capítulo 4, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Ya hemos mencionado que este reposo es el que habla el versículo 4. En cierto lugar dijo así del séptimo día. El séptimo día es el único día que Dios le puso nombre a este séptimo día. Lo bendijo, lo santificó, reposó y le puso nombre. Le dijo sábado. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, las autoridades, el hombre ha guardado ese nombre de sábado al séptimo día hasta la fecha. Lo vamos a dar lectura el verso 9 en otra versión. ¿Qué es lo que nos dice? Gloria al Señor. Lo damos lectura, gloria a Dios. Amén. Luego resta todavía un solemne descanso o sábado para el verdadero pueblo de Dios. Amén. Ahí está. Por tanto, resta todavía hasta ahora un sábado, un reposo sábado para el pueblo de Dios. Por lo tanto, mi apreciado hermano, esto está bien claro. El apóstol Pablo es el verdadero siervo. Y él en el capítulo 4, él está enseñando relacionado al sábado, al día de reposo, todo el capítulo 4. También con respecto al diezmo, Pablo enseña en el capítulo 7, enseña lo que es el diezmo. Ahí lo encontramos nosotros, la anulación del diezmo que enseña el verdadero siervo de Dios. Nadie pues va a contradecir, se va a ir contra la palabra de Pablo. Por Dios, ¿en dónde estamos? ¿Creemos o no creemos en Dios? ¿Cómo es esto? ¿Qué tipo de cristianismo tenemos? ¿Qué pasa con el cristianismo? Aquí está el cristiano Pablo, el verdadero siervo de Dios. Dice, por tanto, queda un sábado como reposo para el verdadero pueblo de Dios. El que no es verdadero, por eso el pastor no es verdadero, pues mi hermano, porque no guarda el sábado, no enseña al pueblo a guardar el sábado, el séptimo día. Enseña a guardar el primer día de la semana, que no aparece en la Biblia como día de reposo. Dios no bendijo otro día. ¿Quién bendijo al domingo? ¿Dónde está el versículo que Dios bendice al domingo? ¿Dónde está el versículo que le diga que el domingo es el día de reposo? ¿Dónde está ese versículo? ¿Dónde está el versículo que diga que se debe guardar el domingo en honor a la resurrección de Jesucristo? ¿Dónde está ese versículo? ¿Dónde está ese versículo que todo lo que es
los impedimentos del sábado pasa ahora para el domingo, ¿dónde está ese versículo, Señor? No existe, es puro cuento, son sus bromas de estos pastores, sus falsedades que están enseñando porque no son siervos de Dios. La Voz de la Reforma no los considera siervos de Dios a estos señores que tienen estos títulos que se llaman pastores, reverendos, superintendentes, elder, ministros, etcétera. Ministros no sé de quién, porque un ministro de Dios no enseña lo que están enseñando acá. Acá hay un ministro que está enseñando, que es el apóstol Pablo, que está diciendo, por tanto queda un reposo, que es el sábado, para el pueblo de Dios. El verdadero pueblo de Dios acepta guardar el sábado. Si no guardas el sábado, mi hermano, no eres el pueblo de Dios. Retírate de esa congregación, salte de esta congregación. Si en esa congregación que asistes, el pastor te está enseñando a guardar domingo, sin ningún versículo que lo demuestre que se debe guardar o que se cambió, porque el sábado viene de la creación, el domingo no sé desde cuándo. ¿Dónde está? Si no te demuestre con las escrituras, mi apreciado hermano, retírate de esa iglesia. Aquí está la verdad. Pablo es el verdadero y Pablo está diciendo la verdad. Y el pastor está diciendo la mentira, la falsedad, el engaño, la estafa. Lo que él quiere es el diezmo. El apóstol Pablo anula el diezmo en Hebreos 7, pero el pastor dice no, tienen que traer el diezmo. ¿Quién? El pobre, el huérfano, la viuda, todo el mundo tiene que traer el diezmo. ¿Te das cuenta? En el capítulo 7 anula el diezmo y en el capítulo 4 habla que el pueblo de Dios tiene que guardar el sábado. Pero para el falso siervo, que son los pastores, el capítulo 7 lo toman como que si fuera para el diezmo que deben de cobrar. Y el capítulo 4, que se toma el sábado como el pueblo de Dios, que se debe de guardar, lo anulan. Todo hacen al revés estos señores. ¿Por qué? Porque han leído la Biblia al revés. ¿Qué es lo que nos dice ahora el versículo 10? Para que lo sepulte a este pastor, mi apreciado hermano, de su falsa enseñanza. Mira que no estás ni en el verso 4, tu iglesia no está ahí, por si acaso. Amén. Si eres metodista, bautista, pentecostal, no estás en ese verso 4, no estás en ese verso 9 y tampoco vas a estar en el verso 10, que es lo que vamos a dar lectura ahorita. ¿Qué dice el verso 10? Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Porque el que ha entrado en su reposo sábado, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Amén. Ahí está, ¿ve? Porque el que ha entrado en su reposo, que es el sábado, que habla del versículo 4, ha reposado como Dios reposó de la suya. Dios reposó de la suya el séptimo día. Y si tú reposas el séptimo día, estás reposando como Dios reposó el séptimo día. Y no estás incluido acá. No estás en el verso 4, no estás en el verso 9, no estás en el verso 10. Mi apreciado hermano, tu situación se torna peligroso delante de Dios. Por eso, cada vez que el pueblo se desvía del camino, Dios manda a sus siervos para enderezar el camino. Por eso, al iniciar siempre nuestro programa, decimos, ha llegado el momento de enderezar los caminos torcidos, que el Señor pastor lo torció, lo varió, lo modificó. Y eso es lo que se tiene que hacer. El versículo 10, tampoco estás. ¿Qué es lo que tienes que hacer para que te salves? Oh metodista, bautista, pentecostal, testigo de Jehová, mormón, pare de sufrir, Dios es amor, movimiento misionero mundial, alianza cristiana y misionera, en fin, todas las denominaciones que guardan domingo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Salir de su congregación, porque de lo contrario ahí no se van a salvar, mi apreciado hermano. Imagínate que tu iglesia no está en el verso 4, no está en el verso 9, no está en el verso 10, que dice, porque el que ha entrado en su reposo, que es el sábado,
también ha reposado como Dios reposó de la suya el séptimo día. Entonces, como no estás, mi apreciado hermano, el apóstol Pablo te va a recomendar en el verso 11, te recomienda. ¿Qué es lo que te recomienda? A que guardes el sábado. Te recomienda. ¿Por qué te recomienda? Porque estás guardando el domingo. Como siervo de Dios, él sabía el futuro de la humanidad, cómo el pastor se iba a convertir. Por eso, lo que no debemos de creer en el pastor, iba a ser un personaje negativo para el pueblo de Dios. Por eso Pablo no lo incluyó en su lista, ni Jesús incluyó en su lista, Señor, de Mateo 23, 34. No lo incluyó. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que dice el verso 11? Vamos a ver la recomendación que te da el apóstol Pablo y Cristo por intermedio del apóstol Pablo. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Procuremos pues entrar en aquel reposo sábado, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Gloria a Dios. No guardar el día de reposo hoy, en este tiempo, lo que no era en otros tiempos pasados, hoy es muy necesario, muy importante. Por eso te dice, procura entrar a ese reposo, para que no caigas en semejante ejemplo de desobediencia. Porque ahora en nuestro tiempo, lo que no fue en el tiempo pasado, el sábado se constituye en un mandamiento demasiadamente importante para que tú puedas ser en el libro de la vida, ser mantenido tu nombre. De lo contrario, serás borrado, mi apreciado hermano. Por eso el apóstol Pablo, sabiendo el futuro, que estos pastores iban a cambiar y que el cristianismo iba a rechazar precisamente el séptimo día, el verdadero día de reposo, recomienda, y eso es el verso 11, procura pues entrar en aquel reposo, hermano metodista, bautista, pentecostal, testigo de Jehová. Yo ya te voy a hablar después, mi apreciado hermano, porque tiempo falta, estamos yendo por partes. No vayas a decir que el reposo es Cristo. Yo te voy a enseñar todo. Aquí está hablando del reposo físico, del reposo del séptimo día. No está hablando de otro reposo espiritual, de otro reposo de nuestra falta, de nuestros pecados. No te está hablando de eso. Te está hablando del reposo físico. De los 6 días de trabajo necesitas un reposo, y eso es el séptimo día y no el primero. Y por eso en el verso 11 sabe muy bien el apóstol Pablo que en este tiempo del fin iban a rechazar el verdadero día de reposo, el séptimo día que habla en el verso 4. Por eso en el verso 11 dice, procuren, metodista, bautista, pentecostal, testigo de Jehová, mormones, pare de sufrir, Dios es amor, movimiento misionero mundial, procuren entrar al séptimo día, amén, al día en que reposó Dios. Y cuando tú entras a reposar el séptimo día, entonces estás ya en el verso 9, que vas a ser el pueblo de Dios, y estás en el verso 10, que reposas el día que reposó Dios de la suya. ¿Te das cuenta? De lo contrario estás afuera. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Desobedecer el cuarto mandamiento. Mi apreciado hermano, esto lo complementa Santiago. Santiago dice, el que dijo no matarás, también ha dicho no cometerás adulterio. Ahora bien, si no matas pero cometes adulterio, ya te has hecho transgresor de la ley. Vamos a darle lectura en el libro de Santiago capítulo 2 verso 11, me parece. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Santiago 2:11. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien,
si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Ahí está. ¿Por qué te muestro esto, mi hermano? Porque ustedes, los evangélicos, les han enseñado 9 de los 10, pero no les han enseñado 1, que es el cuarto. Y les han enseñado un mandamiento espurio, un mandamiento falso. Amén. Por eso Santiago dice, el que ha dicho, y ese que ha dicho es Dios, el que ha dicho, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora, si no matas, pero cometes adulterio, te has hecho transgresor de la ley. Así que, mi hermano, lo que te está enseñando el apóstol Santiago es que el que ha dicho, no matarás, también ha dicho, no cometerás adulterio, también ha dicho, guarda el sábado. Ahora, si no matas, no cometes adulterio, pero no guardas el sábado, te has hecho transgresor de la ley. ¿Te das cuenta? Y la transgresión de la ley se llama pecado. Y la paga del pecado es muerte. Lo damos lectura, gloria al Señor, lo que dice la Biblia, gloria a Dios. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Amén. Ahí lo tienes. Por esa razón, mi apreciado hermano, que ustedes dicen que rechazan la ley, pero sin embargo, 9 mandamientos les enseñó el pastor, pero el diablo le hizo que se oculte el cuarto mandamiento y logró su objetivo para que no te salves, porque el que transgrede uno de los 10 ya se ha hecho culpable de todos, así dice la Biblia. Por eso el apóstol Pablo dice en Hebreos, pues hermano, procuremos entrar, por gusto no va a decir procuremos entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. No guardar el sábado es una desobediencia muy grande, mi apreciado hermano, muy grande. Ahora en este tiempo, en donde vas a tener la marca de la bestia y el sello de Dios, se constituye. Antes no. Antes, por ejemplo, en los tiempos de los apóstoles, nadie guardaba domingo. Todo el mundo guardaba sábado. Tanto los judíos como los no judíos guardaban sábado. Ahí está, la iglesia primitiva guardaba el sábado, que ya lo vamos a ver. ¿Te das cuenta, mi apreciado hermano? Por eso en este tiempo, en este tiempo el cristianismo ha rechazado los 10 mandamientos de Dios, mientras asevera creer en Dios, mientras dice que cree en Cristo. Sin embargo, rechaza sus mandamientos de Dios, que es de Cristo mismo también, porque Cristo es Dios y el Padre también es Dios. Esa es la misma ley, mi apreciado hermano. Por eso en el versículo 12, porque quiero avanzar por lo que ayer ya hemos visto esto, porque tenemos que avanzar, en el verso 12, ¿qué es lo que nos dice? En el 11 menciona, procuremos entrar en aquel reposo para no vayamos a entrar en semejante ejemplo de desobediencia, una desobediencia tan grande. Y el versículo 12, ¿qué dice? Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Muy bien. Termina hablando del sábado el apóstol Pablo. En el verso 11 nos dice, procuremos, nos aconseja, procuremos entrar al sábado. Y el versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es una espada de 2 filos, más cortante que esa espada. Mi apreciado hermano, ¿en relación a qué está hablando Pablo que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos? En relación al verso 4
al verso 9, al verso 10, al verso 11, es decir, en relación al día de reposo, que es el sábado. No está hablando en relación a cualquier otra parte de la doctrina de Dios. Está hablando en relación directa al cuarto mandamiento. ¿Ves que el pastor también nos engañó ahí? Agarran este versículo y lo aíslan de los versos que están adelante de él. Acá dice, verso 11, dice, procuremos entrar en aquel reposo para no caer en semejante ejemplo de desobediencia. Hasta ahí está hablando del sábado. Y en el verso 12 dice, porque la palabra de Dios, porque si no entras al verdadero día de reposo, es semejante ejemplo de desobediencia y Dios te va a lanzar al lago de fuego. Por eso dice el verso 12, relacionado al sábado, Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es como una espada más cortante que de dos filos. Ahí está. Se refiere al día sábado. No le aísles del día sábado. Está escrito en relación directa con el día de reposo sábado, no con el domingo. Aquí no hay domingo en las Escrituras, mi apreciado hermano. Te estoy haciendo un pequeño repaso, Señor, de lo que ya ayer hemos visto. También hemos visto el día de ayer que los apóstoles guardaron el sábado y hemos leído en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 13. Solo ahora lo vamos a leer hasta el versículo 13, no más. El versículo 13, ya no el 14 ni el 15, lo vas a lecturar ya en tu casa. Vamos a verlo, qué es lo que dice el verso 13. Capítulo 16 del libro de los Hechos. Amén. Estamos viendo que los apóstoles y la iglesia primitiva guardaron el sábado, no el domingo. No el domingo, mi apreciado hermano. ¿Qué es lo que dice el verso 13? Lo damos lectura. Gloria al Señor. Amén. Y un día de reposo sábado salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Amén. Gloria a Dios. Este es un culto, mi apreciado hermano. Un culto divino. Es una adoración a Dios. Es el reposo del sábado. Es el reposo del séptimo día. Lo que Dios ordenó en la creación. Ahí está. Y un día de reposo. No todos los días de reposo salían afuera. Estaban en su templo, en su casa de oración. Un día de reposo, la iglesia primitiva con el apóstol Pablo. Y un día de reposo, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde se acostumbraba, o sea, se acostumbraba a guardar el sábado y se iban allá, solía hacerse la oración. ¿Ve? Esta es la reunión. Y sentándonos, hablamos a las mujeres. Predicaron. Y se bautizó una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. Mi apreciado hermano, ahí está, un día de reposo, guardaron sábado. Nos vamos al corte comercial y luego continuamos con otro verso más. Gloria al Señor. Muy bien, mis queridos y apreciados hermanos televidentes, metodistas, bautistas, pentecostales, testigos de Jehová, mormones, adventistas mismo y cualquier otra denominación, mis amados hermanos, estamos estudiando que la Iglesia Apostólica y los apóstoles guardaron el día sábado. Totalmente claro está el estudio. Tan claro está, mi apreciado hermano, como la que vamos a ver ahora en otro versículo más, que el tiempo verdaderamente nos gana. Antes contratábamos 1 hora del programa, después 2 horas y sigue quedándonos pequeño la hora. Ojalá que pudiéramos tener 3 horas, mi apreciado hermano, para que podamos enfrascarnos en las cosas de Dios y quedar contento con los estudios como quedaron contentísimo lo que vamos a ver ahora cuando Pablo y Bernabé enseñaron. Mis amados hermanos, entonces nos vamos con 3 horas, yo creo que ya quedaría un poquito más tiempo para poder estudiar más detenidamente, mi apreciado hermano. Amén. Yo tengo que correr prácticamente para poder
agarrar el tiempo, porque el tiempo se pasa rápido. Vamos a dar lectura, otro versículo más, que demuestra que los apóstoles y la iglesia primitiva guardaron el sábado, no el domingo. No hay eso en las Sagradas Escrituras. Vamos a leer en el libro de los Hechos, eso que hemos visto ayer, lo estamos repasando. Yo estoy tan seguro que hay tantos hermanos que no lo han visto y les está quedando bien un pequeño repaso. Hechos capítulo 13, versículo 42 y versículo 43, pero vamos primero con el 42. ¿Qué es lo que nos dice Hechos 13, capítulo 13, verso 42? Dice de la siguiente manera, lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo sábado les hablasen de estas cosas. Amén. Muy bien, ahí lo tenemos. ¿Qué es lo que menciona aquí? Cuando salieron ellos. Hasta ahí viene nosotros una frase, cuando salieron ellos. ¿Quiénes son esos ellos? Esos ellos son Pablo y Bernabé. ¿De dónde salían? De la sinagoga de los judíos. Salían de la sinagoga de los judíos. En otras palabras, el apóstol Pablo y Bernabé salían de la iglesia o de la sinagoga de los judíos. Eso es lo que está diciendo hasta ahí. ¿Y qué día era? Era un día sábado. Pero ¿por qué estaban reunidos ahí? Los pastores, como siempre han sido mentirosos, siervos del diablo, engañaron a nuestros hermanos y dijeron, los apóstoles no guardaban sábado, ni la iglesia primitiva guardaba sábado. Y si a Pablo y a Bernabé le encontramos en la sinagoga de los judíos, es porque los judíos guardaban sábado y ese día nomás se les podía encontrar en la sinagoga. Tremenda mentira, falso, mi apreciado hermano. Los judíos guardaban sábado. La iglesia primitiva guardaba sábado. Los apóstoles guardaban sábado. Nadie guardaba domingo. Ni existía ni siquiera esa palabra. Ellos nunca conocieron la palabra domingo. Ellos conocieron a esa palabra que hoy día nosotros le llamamos domingo porque la Iglesia Católica lo puso en honor a su Dios Sol. Por eso domingo significa día del Señor Sol. Y ahí hay otra mentira del pastor. ¿Ve? Por eso no tenemos que creer en el pastor. Todo su prédica es mentira, mi apreciado hermano. Domingo, el pastor dijo, domingo quiere decir día del Señor. Lo acortó la frase, lo acortó el significado. El significado correcto, completo de la palabra domingo es día del Señor Sol. No día de Dios, no día de Jesucristo, no día de Él, no. Es día del Señor Sol. Y lo pusieron ese día, el primer día de la semana, en honor a su Dios Sol. Pero aquí en este tiempo nadie conocía la palabra domingo ni guardaban domingo. Los judíos guardaban sábado, pero no aceptaban a Jesucristo como el Mesías, como el Salvador del mundo que murió en la cruz del Calvario. Por otro lado, la iglesia primitiva y los apóstoles guardaban también sábado, pero ellos reconocían que Jesús era el Mesías, el Salvador del mundo, y que la ley de Moisés habló de este Jesucristo. Mis amados hermanos, prácticamente tanto los judíos como los apóstoles y la iglesia primitiva guardaban el sábado, porque era el día verdadero de guardar. Y algunos sábados nuestros hermanos apóstoles visitaban a los judíos, pero ellos visitaban no para ser enseñados por los judíos, porque los apóstoles nada tenían que aprender de los judíos,
pero los judíos sí tenían que aprender mucho de los apóstoles y de la iglesia primitiva. Amén. Por eso los apóstoles visitaban la iglesia de los judíos para poderles enseñar. Ellos iban allá a enseñar, no a sentarse, no a aprender de los judíos. No, mi apreciado hermano. Por eso el versículo, nota lo que dice: cuando salieron ellos de la sinagoga, después de haber enseñado de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo, ¿por qué no dijeron que al día siguiente, el domingo, o el primer día de la semana? ¿Por qué no dijeron eso? ¿Por qué dijeron el siguiente día de reposo? Les hablasen de estas cosas. Ahí está, les hablasen de estas cosas. Aquí encontramos varias cosas, mi hermano. Primer lugar, que los apóstoles iban donde los judíos. Segundo lugar, enseñaban a los judíos, a los gentiles y a todos los que estaban ahí. Tercer lugar, ellos no iban a sentarse y aprender de los judíos. Y este versículo demuestra con claridad absoluta. Nuevamente les leo: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, ya te he dicho que ellos son Pablo y Bernabé, y los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo, o sea, ellos estaban en un día de reposo, estaban guardando el sábado. El sábado no había sido anulado, como cree el pastor. El que sabe bien es Pablo, los apóstoles. Ellos son los que saben la verdad. Los pastores de ahora no saben la verdad. Los pastores de ahora son empleados de los dueños de estas organizaciones religiosas, cuya sede principal está en los Estados Unidos. Y los altos cargos de la congregación de la iglesia lo ocupan los americanos, los yanquis. Ningún sudamericano, ningún peruano, ni siquiera llega a ser de repente un cargo elevado en su iglesia. No, ellos cuidan su negocio, mi apreciado hermano, porque la iglesia, la religión, ahora se ha convertido en un negocio, lo que no era. Nuevamente lo doy lectura. Ellos guardaron el sábado, se guardó el sábado. Cuando salieron ellos de la sinagoga, hay que lecturar juntos. Usted que me estás escuchando, viendo. Cuando salieron ellos, y es Pablo y Bernabé, de la sinagoga de los judíos, ¿qué hacían ahí ellos? Iban a enseñar, ya te he dicho. Y más abajo lo va a decir. Los gentiles le rogaron, y no solo los gentiles, los mismos judíos, en el otro versículo lo vamos a encontrar. Los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo, o sea que ellos se reunían de reposo en reposo. Amén. De sábado en sábado. El siguiente día de reposo les hablasen, les pidieron que el siguiente día de reposo vengan el otro sábado para que nos enseñen. Eso es lo que está diciendo. Porque Pablo y Bernabé enseñaban. Ellos no tenían nada que aprender de los judíos. Como la Reforma no tiene nada que aprender de estas congregaciones apóstatas. Amén. Sí, pero estas Señor. congregaciones apóstatas tienen mucho que aprender de la Reforma. Amén. Como esto, como estamos demostrando. Tienen mucho que aprender. Por eso te invito, mi apreciado hermano, carretera Federico Basadre, kilómetro 8300, entrando Villaselva, entrando 8 cuadras a la izquierda, ahí tú vas a ver un letrero grande que dice: bienvenidos, la voz de la Reforma. Y ahí me vas a encontrar, mi apreciado hermano. Y ahí vamos a estar estudiando, y ahí vas a preguntar, ahí te vas a deleitar en la palabra de Dios, como se deleitaron esta gente cuando iba el verdadero siervo de Dios y enseñaba las cosas verdaderas. Y ahí está. Y les pidieron que vinieran y para que les hablaran
Todas estas cosas que les he hablado y más cosas todavía. Nos vamos al verso 42. ¿Qué es lo que dice el verso 43? Perdón. ¿Qué es lo que dice el verso 43? Gloria al Señor. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Amén. Muy bien. El verso 43. Muy parecido al verso 42. Aquí es más claro y dice, despedida la congregación. O sea, cuando la congregación ya salieron del templo, ya no había más en la congregación. Había conversaciones afuera de la congregación. Despedida la congregación, muchos de los judíos, ahí está, ¿ve? En el otro dice, muchos de los gentiles. Acá vuelta nos dice, muchos de los judíos. O sea, la prédica, la enseñanza del apóstol Pablo, que desmenuzaba la palabra de Dios, Amén. les encantaba a nuestros hermanos, judíos y gentiles, Amén, sí, que Señor. cuando salieron ya afuera ya, en la calle, podríamos decir así, se le acercaron los judíos. Despedía la congregación, muchos de los judíos. No era 1, 2 y 3, muchos. Cuando dice muchos, ya no puede saber cuántos son. Entonces dice muchos. De los judíos y de los prosélitos piadosos, sinceros, no rebeldes, como muchas congregaciones, hermanos y hermanas que son rebeldes, hinchas de su congregación, y ahí van a perecer, como han perecido estos judíos. Pero los sinceros no. Miren estos sinceros, aprendan, hermanos, aprendan de estos judíos sinceros. Sinceros y no rebeldes, siguieron a Pablo, le siguieron por atrás a Pablo. Venían, ¿no? Una multitud, así como lo seguían a Jesús. Amén. Le siguieron a los apóstoles. ¿Cómo no lo van a seguir a ellos, pues, mi hermano? Si ellos aprendieron de Jesús directo. Amén. Gloria a Dios. Estos pastores no, estos pastores han aprendido en los centros teológicos, mandamientos de hombres, Amén, sí, Señor. tradiciones de hombres, Amén, gloria a Dios. doctrinas falsas de hombres. Amén, sí, Señor. Mi apreciado hermano, con mucho respeto, pero la verdad tenemos que decir, la verdad no juzga, la verdad no critica, la verdad no es crítica, la verdad, mi apreciado hermano, es más bíblico. Amén. Esa es la verdad. La verdad que decimos es más bíblico que lo que tienen ellos. Ahí está. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos, sinceros, no rebeldes, como hemos dicho, siguieron a Pablo y a Bernabé. Ahí están, ¿ve? Pablo y Bernabé. Ellos son los que enseñan, quienes hablando les persuadían y que perseveraran en la gracia de Dios. ¿Qué encontramos en el verso 42 y 43? Lecturando el capítulo, el versículo 42 y el versículo 43, encontramos lo siguiente. Uno, que los apóstoles y la iglesia primitiva guardaban el sábado, igual que los judíos. Dos, que los apóstoles iban algunas veces, algunos sábados, donde los judíos a enseñarles y a predicarles la verdad. No iban a aprender nada de ellos. Por eso en el verso 42 dice, los gentiles le rogaron a Pablo y a Bernabé que el siguiente día de reposo les siguiera enseñando de estas cosas. ¿Se dan cuenta? 2. Verso 43. ¿Alguna otra versión le damos lectura? Amén. Ya, gloria al Señor. El verso 44. El siguiente día de reposo sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Amén. Muy bien. Ahí está el verso 44. El resultado de la visita Amén. de Pablo
y Bernabé, mi apreciado hermano. Entonces, el verso 43, muchos de los judíos dicen, y los prosélitos piadosos, sinceros, no rebeldes, Amén. siguieron a Pablo y a Bernabé. Esto demuestra que Pablo y Bernabé enseñaron a los judíos, enseñaban. ¿Por qué le siguen a Pablo y a Bernabé, tanto judíos como gentiles? Porque Pablo y Bernabé les enseñaban, no como les enseñaban los judíos a ellos. Encontraron una enseñanza distinta, diferente, más amplio, su doctrina más profunda, mi apreciado hermano, encontraron en Pablo y en Bernabé. Por eso el verso 44 que acabamos de darle lectura, dice, ellos le pidieron que vuelvan el siguiente día de reposo, dice en el 42, ¿verdad? Les invitaron para que vuelvan Pablo y Bernabé el siguiente día de reposo. Porque de repente Pablo y Bernabé no iban a volver, iban a pasarlo en su congregación. Pero los gentiles y los judíos le pidieron a Pablo y Bernabé que regresaran el próximo día sábado. ¿Por qué? Porque guardaban también ellos el sábado. Así de sencillo. El verso 44, el siguiente día de reposo. ¿Qué sucedió el siguiente día de reposo? Mi apreciado hermano, ¿qué sucedió con la presencia de Pablo y Bernabé el siguiente día de reposo? El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Para oír, ¿qué cosa? A ver, repítelo usted que estás en tu casita, hermano. A ver, la palabra de Dios. ¿Está usted escuchando? ¿O está usted entendiendo? ¿Te acuerdas del 43 y del 42? Que le pidieron a Pablo y Bernabé que el siguiente día de reposo vinieran para que les sigan explicando, les sigan enseñando. Y Pablo y Bernabé regresaron y ellos aceptaron y les aseguraron que iban a ir. Y el siguiente día de reposo, ¿qué sucedió? Se juntó casi toda la ciudad, lo que no ocurría con los judíos. Pero miren, ¿para qué se juntó casi toda la ciudad? Para oír la palabra de Dios. ¿Está usted entendiendo? ¿Quién traía la palabra de Dios? ¿Los judíos? No. ¿O Pablo y Bernabé? Amén. Gloria a Dios. La palabra que hablaron Pablo y Bernabé se le llama la palabra de Dios. Quiere decir que Pablo y Bernabé enseñaron la verdad. Amén. Y que los judíos estaban enseñando no era verdad. Ese es igual como ahora, mi apreciado hermano. Lo que los pastores están enseñando en su congregación dan pena, mi apreciado hermano. Da lástima. Falto de conocimiento. Estos pastores totalmente errados, equivocados, igual como los israelitas del nuevo pacto universal, que leen todas las cosas al revés, entienden al revés. Mi apreciado hermano, aquí está Pablo y Bernabé regresando el próximo sábado, y se juntó toda la ciudad, casi toda la ciudad. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. ¿Quién traía la palabra de Dios? Mi apreciado hermano, Pablo y Bernabé. Les prometieron a los judíos y a los gentiles que volverían el próximo sábado. ¿Qué sucedió el próximo sábado? El próximo sábado se juntó casi toda la ciudad para oír el mensaje, no de los judíos, sino de Pablo y Bernabé. Y a ese mensaje de Pablo y Bernabé se le llama la palabra de Dios. Quiere decir que los judíos
no tenían la palabra de Dios. La palabra de Dios lo que tenían era Pablo y Bernabé. Los apóstoles tenían la palabra de Dios, pero los judíos no tenían la palabra de Dios. Mis amados hermanos, qué lindo versículo, ¿verdad? Ahora vamos a pasar al versículo 45, pero antes nos vamos a un corte comercial y luego estamos retornando para leer el verso 45. Vaya preparándote, gloria al Señor. Nos vamos al corte, gloria a Dios. Muy bien, mis amados hermanos, estamos retornando nuevamente después del corte comercial. Estamos viendo con claridad absoluta que la iglesia primitiva, dirigida y controlada por los apóstoles y los profetas, guardaban el sábado. Aquí estamos viendo bien claro que ellos visitaban a los hermanos judíos para enseñarlos. No iban ellos los sábados para sentarse y aprender de los judíos, porque los apóstoles nada tenían que aprender de los judíos. Los judíos sí tenían que aprender mucho de los apóstoles. La palabra de Dios lo tenían los apóstoles, no los judíos. Amén. Imagínate, a pesar de que agarran la Biblia, a pesar de que hablan de Dios, a pesar de tantas cosas que cantan, oran, todo, sin embargo los judíos no tenían la palabra de Dios. Amén. Los que tenían la palabra de Dios eran los apóstoles. Eran muy parecidos, pero no eran iguales. Mis amados hermanos, la diferencia estaba en la doctrina. Esa diferencia, muchos de las congregaciones religiosas no se dan cuenta, y mucha gente no se da cuenta, y dicen que estar allá o acá o donde cualquier iglesia es lo mismo porque todos creemos en el mismo Dios. Totalmente falso. Aquí estamos demostrando verdaderamente que aunque parezca que creen en Dios, sin embargo están creyendo en el diablo. Aunque parezca que estuvieran hablando de Dios verdadero, sin embargo son siervos del diablo. Y así lo decimos con claridad absoluta, porque así sucedió vez tras vez. Amén. Ahora estamos viendo que los apóstoles entraron a la sinagoga y enseñaban. Y el sábado. Y los gentiles y los judíos le rogaron que el próximo día sábado vinieran para que les sigan enseñando. Eso significa que lo que enseñaba Pablo y Bernabé era muy diferente a lo que enseñaban los judíos. Pablo y Bernabé estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Lo que ahora dicen tenerlo los pentecostales, los dominicales, no es el Espíritu Santo. ¿Cómo puede tener el Espíritu Santo y tener pastoras en la iglesia? ¿Cómo pueden tener el Espíritu Santo y guardar el domingo? ¿Cómo pueden tener el Espíritu Santo y rechazar la ley de Dios? ¿Cómo pueden tener el Espíritu Santo y estar festejando Navidad, Año Nuevo, San Juan y todas esas festividades mundanas? ¿Cómo pueden tener el Espíritu Santo y estar con las caras pintadas, con el pelo pintado, con los ojos pintados, con los labios pintados, con ropas indecorosas en la congregación? Deben tener algún otro espíritu. De tener un espíritu lo tienen, pero no es el Espíritu Santo. Lo tienen el espíritu de error, el espíritu del diablo, el espíritu de Satanás. Entonces vemos nosotros, volviendo al tema, vemos, mi apreciado hermano, que los apóstoles prometieron regresar el otro sábado. ¿Qué sucedió el otro sábado? Pon mucha atención porque
todos los versículos. Es importante porque hay muchas cosas escondidas ahí en ese versículo para que podamos comprenderlo y entenderlo mejor. El versículo 44 dice, el siguiente día de reposo, miren, vinieron Pablo y Bernabé. Pero ¿qué pasó con la ciudad? Se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Se juntó la ciudad. La ciudad supo que Pablo y Bernabé venían. Eso significaba que Pablo y Bernabé no estaban tan cerca de ellos, estaban un poquito distante de ellos. Pero sabían que estos también creían en Dios y que iban a volver el próximo sábado. Y toda la ciudad, casi toda la ciudad, se reunió y faltó espacio. Y faltó tiempo para que enseñe nuestro hermano Pablo y Bernabé, como nos falta, mi apreciado hermano. Ojalá que Dios mediante pudiéramos tener 3 horas en el horario del canal para que puedan ustedes gozarse, Señor, de la palabra de Dios. Y miren lo que dice acá. El siguiente día de reposo se juntó toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Quién iba a predicar? Pablo y Bernabé. Y a la prédica de Pablo y Bernabé se le conoce como la palabra de Dios. ¿Quién tenía la palabra de Dios? Pablo y Bernabé. ¿Lo tenían los judíos? No lo tenían los judíos. Pablo y Bernabé iban a hablar la palabra de Dios, lo que no tenían los judíos. Por eso los judíos no podían nada que enseñar, o los apóstoles aprender nada de los judíos. Los judíos sí tenían que aprender mucho de los apóstoles, así como la Reforma no tiene nada que aprender de los metodistas, bautistas, pentecostales, porque todo es mentira. Pero ellos sí tienen mucho que aprender de la Reforma, como lo están escuchando y aprendiendo, viendo lo que estamos hablando. Vamos a dar lectura del verso 44 en otra versión para que ustedes vean con claridad absoluta esa palabra de Dios que menciona casi al final. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Al sábado siguiente, casi toda la gente de la ciudad se reunió en la sinagoga para oír el mensaje de Dios que iban a dar Pablo y Bernabé. Ahí está. ¿Te das cuenta? Que si bien guardaban el sábado, pero no tenían el mensaje de Dios. Pablo y Bernabé tenían el mensaje de Dios. Amén. Tenían la palabra de Dios. Tenían el mensaje de Dios. Pablo y Bernabé. Se juntó casi toda la ciudad para oír el mensaje de Dios. ¿Quién lo tenía? Los apóstoles. Amén, gloria a Dios. Hermano, los apóstoles. Y ahí está, gloria al Señor. Nos vamos entonces ahora en 45. La palabra de Dios entonces lo tenían los apóstoles, no los judíos. La palabra de Dios ahora lo tiene la Reforma, no ninguna otra denominación religiosa. Todos están en el error. Hay mucho que votar y hay mucho que dejar en nuestro cerebro lo que estamos aprendiendo ahora. Nos vamos al versículo 45. ¿Qué es lo que dice el verso 45? Cuando llegó el próximo sábado, se juntó casi toda la ciudad para oír el mensaje de Dios que traía Pablo y Bernabé. Amén, sí, Señor. Y al escuchar esto, los judíos, y al ver a la multitud, los judíos, ¿qué pasa con los judíos? A ver, ¿qué es lo que sucede? Lo damos lectura, gloria al Señor. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Ahí está. ¿Qué pasó con los judíos? Pero viendo los judíos la muchedumbre,
se llenaron de ira. Pero no lo habían invitado. Sí, pues lo habían invitado. Pero el conocimiento que tenían ellos era bastante. Y el pueblo se alegraba y se gozaba al escucharlo a Pablo, y a Bernabé. Y los dirigentes judíos, como decir los dirigentes de ahora de las congregaciones, se llenaron de celos y rebatían y contradecían lo que Pablo decía, blasfemando. ¿Te das cuenta? ¿Qué cosa comenzaron a hacer estos judíos? 1, contradecir. 2, ¿qué más dice? Contradecir, rebatir. Comenzaron a decir, no, Pablo está equivocado, estás mal, Pablo, está mal eso. No estaba mal, estaba bien, lo que estaba mal eran ellos. Y al hacer eso, al tener doctrina equivocada y al rebatirle a Pablo diciéndole que estaba equivocado, eso se llama blasfemar, blasfemando. Termina el versículo diciendo, blasfemando. ¿Cuándo estaban blasfemando estos líderes religiosos? Cuando a Pablo lo rebatían y lo contradecían, diciéndole que eso no es así, que eso está mal, que estás mal, que esto y aquello. Eso se llama blasfemia. Amén. Y cuando los pastores de ahora dicen que la reforma hablan del sábado, es mentira, se debe guardar domingo, estás blasfemando. Amén, Señor. sí, Señor. Estás blasfemando, porque eso no dice Dios. Te estás yendo contra Dios, poniéndote en lugar de Dios, equivocadamente contradiciendo a Dios en aquel que dices que crees, y lo pones a un lado, le das la espalda teniendo doctrinas equivocadas. Lo damos lectura en otra versión, gloria al Señor, verso 45. Pero cuando los judíos vieron reunida a tanta gente, tuvieron envidia. Entonces comenzaron a decir que Pablo estaba equivocado en todo lo que decía, y también lo insultaron. Amén. Ahí está. Lo que te estoy diciendo, justamente eso en la otra versión lo dice. Y no lo he leído yo en la otra versión. Yo estoy interpretándolo. Amén. Y lo que se está interpretando es correcto, porque la otra versión lo menciona. Nos pasamos ahora, mi apreciado hermano, al verso 46. Entonces, ¿qué ocurre cuando viene ya esa contradicción y ese problema? ¿Qué es lo que dice Pablo y Bernabé? ¿Qué es lo que dicen ellos frente a esto? ¿Qué es lo que dicen? Le damos lectura, el verso 46. Amén. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Amén. Gloria a Dios. Miren la palabra tajante de Pablo y Bernabé. Le dijeron, entonces Pablo y Bernabé, al ver ya el problema, hablando con denuedo, con sabiduría, con Amén. inteligencia, con conocimiento, dijeron, a vosotros, o sea, los judíos, a la verdad era necesario que les hablase primero a ustedes. Amén. Sí, Señor. Así les ordenó nuestro Señor Amén. Jesucristo. Gloria a Dios. Primero de ir a hablar a los judíos. Primero, como estamos hablando primero a estos evangélicos que dicen que conocen cuando no conocen, que dicen que ven pero no ven nada. Entonces, hablando Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Y estoy cumpliendo, como quien dice.
A ustedes era primero que debo hablarles. Amén, sí, Señor. Y les estoy hablando. Y ustedes se están contradiciendo. Y ustedes están rebatiendo. Era necesario que hablase primero la palabra de Dios. Más puesto que desecháis, más puesto que ustedes lo desechan, esta palabra que les estoy hablando, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, o sea, y no juzgan ustedes las palabras que estoy hablando, no le toman como palabra para vida eterna, eso está diciendo. Amén. Lo que está diciendo es que la palabra que les estoy hablando para ustedes es cualquier cosa, no es vida eterna. Ustedes están juzgando y piensan que no es vida eterna esta palabra que les estoy hablando. Esto es lo que dijo el apóstol Pablo. Puesto que ustedes lo desechan y esta palabra os juzgáis dignos, que no es digno de vida eterna, he aquí entonces les dejamos a ustedes y nos vamos a los gentiles. Muy bien, y eso ocurrió. Y Jesús les ordenó primero ir donde ellos. Entonces los apóstoles cumplieron con Amén. decirles la verdad a los judíos. Amén, gloria a Todos Dios. los sábados Amén, les enseñaron Señor. hasta que vino el conflicto. Amén. Entonces dijo Pablo, a la verdad era necesario hablarles a ustedes. Amén, gloria a Dios. Pero puesto que las palabras que yo les hablo, para ustedes no le consideran dignos de vida eterna esta palabra, entonces nosotros nos vamos a los gentiles. No hay por qué discutir. Quédense ustedes ahí y nos vamos a los gentiles. Amén, gloria Y a los Dios. gentiles se morían de alegría. Amén, sí, Señor. Se morían de alegría, mi apreciado Amén, hermano. gloria a Dios. Ahora vamos a lecturarlo, a ver en otra versión, qué es lo que nos dice gloria al Señor. Amén. Pero Pablo y Bernabé les contestaron con mucha valentía. Nuestra primera obligación era darles el mensaje de Dios a ustedes los judíos. Pero como ustedes lo rechazan y no creen merecer la vida eterna, ahora les anunciaremos el mensaje a los que no son judíos. Amén. Gloria a Dios, ahí está. Se van a los gentiles. Esto es una profecía, mi hermano. Amén, sí, Señor. Y eso lo encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 5, en el capítulo 10, versículo 5 y versículo 6. Lo vamos a dar lectura, la orden que Jesucristo les da a los apóstoles cuando los manda a predicar. Versículo 5 y versículo 6. Primero el versículo 5 y luego el versículo 6. Le damos lectura, gloria a Dios. Amén. La palabra escrita dice así. Como título lleva Misión de los 12. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Amén. Ahí está. A los 12 les advirtió. Tenía que cumplirse, mi apreciado hermano, la profecía de Daniel. 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Amén, sí, Señor. Y la última semana era precisamente para los judíos. Y los 7 años, la semana consta de 7 días. Y un día es un año, son 7 años. 3 años y medio Jesús predicó a los judíos. Los primeros 3 años y medio de los 7. Murió a la mitad de la semana, el año 31. Resucitó al tercer día y de ahí en adelante tenían que predicar 3 años y medio más los apóstoles a los judíos. Y aquí vemos cómo los apóstoles cumplieron, y al ver que ellos rechazaron la palabra de Dios y lo consideraron
no digno de vida eterna las palabras que les habló Pablo y Bernabé, entonces dijeron, ahora sí nos vamos a los gentiles. ¿Cuándo rechazan finalmente los judíos la palabra de Dios? Cuando dieron muerte a Esteban. Y a partir de ahí, los apóstoles se fueron a los gentiles, mis amados hermanos, llevándoles la palabra de Dios. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis. No vayan a los gentiles todavía. Ni en ciudades samaritanos no entréis. No entren a ninguno de esos. Primero hay que predicar a los judíos, a su pueblo de ellos. Jesús fue judío. Amén. Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. Los apóstoles fueron judíos. Esta Biblia es judía. Y todos los que nos convertimos de gentiles, que hemos estado sin Dios y sin esperanza, dejamos de ser gentil y nos volvemos judíos. Porque nuestro mismo Salvador es judío. La Biblia que estamos lecturando es judía. Amén, sí, Señor. Los apóstoles son judíos. Amén, gloria a Dios. Si hay algo que los judíos dejaron un bien a la humanidad, eso es las Sagradas Escrituras. Vamos a dar lectura al verso 6. ¿Qué es lo que dice el verso 6? No vayan a los gentiles, dijo el verso 5. El verso 6. Amén. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Gloria a Dios. Ahí está. Si no, vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso es lo que Pablo estaba diciéndoles a los judíos ese día sábado que estaban reunidos y la cual ellos refutaban. Había terminado su gracia para el pueblo judío como nación. Como nación, el pueblo judío dejó de ser pueblo para siempre hasta ahora. Ya no es pueblo, pero como judío personal, sí pueden salvarse y volverse cristianos, pero como nación, como lo que eran, pueblo de Dios, ya no lo son, y ya no lo van a hacer nunca, jamás tampoco. Mis amados hermanos, Dios busca ahora otro, que en su momento lo vamos a estudiar. La hora verdaderamente nos ganó. El día de mañana vamos a continuar, mi apreciado hermano, en otro aspecto ya. Jehová Dios lo bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga en usted paz. Que el Señor lo bendiga. Gloria al Señor. Ni la muerte lo podrá. Amanece la mañana pronto ya, la estrella del oriente ya vendrá. Pronto el alba como un bálsamo será, ni la espada ni el peligro lo podrán. Cuando Cristo en el santuario celestial diga pronto la palabra hecho está. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrá. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrá.